Quiero darle la bienvenida ya a Camila Acosta, que nos acompaña. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo en esta tarde, noche ya, oye, con este cambio de horario es un poco complicado, ¿no? Se hace mucho más oscuro, oscurece mucho más temprano y las personas a veces están un poco desubicadas con este nuevo horario. Sabemos que el sábado cambió la hora y a veces no nos damos ni cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros celulares y nuestros equipos electromagnéticos o electrónicos, no electromagnéticos, bueno, son electromagnéticos que tienen señales electromagnéticas, pero bueno, estos equipos que ya hoy por hoy la tecnología hace que no te des ni cuenta cuando cambia el horario. ¿Te acuerdas que antes, oye, cambia el horario y tenías que cambiar el reloj, o ya los Apple Watch y todos los teléfonos cambian la hora automáticamente? Bueno, voy a estar hablando ahora de un tema y me voy a ir a la vieja Cuba. A la vieja Cuba digo yo, porque hoy por hoy nuestra patria, Cuba, está pasando por situaciones bien difíciles, como lo ha hecho a lo largo de todos estos 60 años, ¿no? 62 años. Pero existen personajes dentro de Cuba, que hoy por hoy siguen defendiendo a capa y espada, o no sé si siguen defendiendo o tienen un problema mental. Y me voy a referir en este momento a este personaje que vemos aquí, porque yo no puedo pensar en mi vida que haya un personaje como este que sea capaz. Este señor se llama Yusuan Palacio. Yusuan Palacio se ha convertido tristemente en la mope, en la marioneta de estos comunistas asesinos que día a día engañan cada vez más y siguen engañando al pueblo y a los ciudadanos cubanos dentro de la isla. Vamos a escuchar una intervención que este señor hiciera dentro de este recinto que ellos llaman como el comité central, donde se reúnen todas estas personas que de una manera u otra apoyan a la dictadura y son cómplices de la dictadura Castro asesina. Y digo cómplice porque sí, desde la manera o desde la hora en punto en la cual tú apoyas una dictadura como esta, te conviertes en cómplices de ellos. Ustedes se recordarán la entrevista que le hiciera yo a Camila Acosta. Y en la entrevista le digo, Camila, cuando terminemos la entrevista te voy a hacer una llamada. Resulta ser que no nos podíamos comunicar con ella. Y hoy recibimos un mensaje de voz de ella que la detuvieron, le rompieron el teléfono, le escacharon el teléfono. Y ella no tenía cómo comunicarse con nosotros, ni con ninguna otra persona. Eso es lo que hace la dictadura. Eso es lo que hace esta dictadura, que hoy por hoy este señor que está aquí, este joven, que ha sido muy famoso por todas sus declaraciones absurdas, completamente fuera de lugar, sin sentido común. La dictadura que personajes como este son capaces de apoyar. Y vamos a ver hoy, porque hoy sí, los últimos días, este señor ha roto como el récord. Y vamos a ver lo que este señor es capaz de decir. Tómense una píldora para que puedan respirar conmigo esto, ¿no? Ahora deseo brevemente la palabra Yusuan Palacio. Ahí vemos que este señor Lazo no sabe ni pronunciar el nombre de este señorito Yusuan. Querido general de ejército Raúl Castro, presidente Díaz-Canel, presidente Lazo. Alguien decía un día que si Cristo repartió los panes y los peces un día, el comandante en jefe Fidel Castro, el general de ejército y nuestros dirigentes de hoy han estado repartiendo los panes y los peces al pueblo cubano durante más de 60 años. Yo me tengo que reír. Yo me tengo que reír porque yo realmente
si seguimos como vamos con estos personajes, nos van a enfermar a nosotros de los nervios. Yosuan, déjame decirte algo, mijo. Déjame decirte algo. Comparar la figura de dos grandes asesinos de la historia cubana, comparar la figura de dos grandes personajes asesinos, cínicos, destructores de la cultura cubana, destructores de la idiosincrasia cubana, asesinos macabros, que tienen bajo sus hombros, en este caso, Raúl Castro, que está vivo todavía, si no está enfermo y se está muriendo, Fidel Castro, que se murió. Comparar esas personas que tienen sus manos manchadas en sangres, manchadas de odio, que han acabado con generaciones de cubanos que han tenido que emigrar de Cuba por ellos. Comparar las figuras de esas personas, de esos dos engendros de personas, de esos dos asesinos, con la figura de Jesucristo. Eso es una de las más grandes falacias que puede haber existido en la faz de la tierra, que este señor, tú, mijito, Yosuan, has mencionado. De ti que venga esto no es nada extraño. De la manera en la cual tú te has pronunciado en los últimos años, es porque yo creo que la masa encefálica que existía en tu cerebro fue extirpada, sacada, cambiada, y te inyectaron algo en tu cerebro que no te da para poder pensar por ti mismo, que no te da para poder analizar la verdadera realidad del pueblo cubano en estos 62 años. Cuando tú quieres comparar la figura de estos asesinos con la figura de Jesucristo, ya ese es tu gran y primero error. Pero segundo, los Castros en Cuba nunca en su vida han podido ni repartir pescado, ni han podido repartir pan, como tú te refieres, mijo. La isla de Cuba ha estado sumida en la miseria desde 1959 hasta la fecha, donde hoy esos mesías que tú llamas y comparas con la figura de Jesucristo invitan a su pueblo a seguir pasando hambre y necesidad. Inculcan al pueblo cubano que los culpables de toda su miseria es los Estados Unidos. Invitan al pueblo cubano, inculcan en la mente del pueblo cubano que todos los problemas alimenticios que tienen es del gobierno americano, que el bloqueo es el que los tiene de esa manera, cuando el mundo entero y los que tienen dos dedos de frente, no como tú, que tú podrás tener frente, pero lo que hay dentro de esa frente, detrás de ese cráneo, no hay nada más, y me atrevería a decir que no hay ni masa encefálica. Y perdona que sea tan fuerte contigo, porque yo creo que a veces cuando las personas tienen algún problema mental, un choque de esto en la mente, te puede hacer pensar un poco más allá de todos estos que tienes delante de ti. Voy a seguir escuchándote, porque creo que es importante que el mundo también conozca lo que es capaz de hacer la dictadura comunista asesina en la mente de un joven, en la mente de un ser humano. Porque decir que Fidel Castro y Raúl Castro han repartido peces y pan en Cuba, cuando hoy por hoy te puedo enseñar las fotos de los panes que realmente se reparten en Cuba y se compran en las panaderías cubanas. Vaya, hablando en contexto, porque estoy hablando en contexto también. Es que es como que me quedo sin palabras al escucharte, mijo. Vamos a seguir escuchándolo. Y se seguirán repartiendo con esos principios, con esa base humanista, con esa ética y con esa dignidad. Nosotros que serán repartiendo, seguirán repartiendo ¿qué?
más hambre, se irán repartiendo tiendas en dólares para que los que viven en Cuba le tengan que pedir dólares a sus familias, porque tú sabes bien, Yusuan, que en Cuba nadie gana en dólares. Porque tú sabes muy bien, Yusuan, que en Cuba un médico puede ser que esté ganando en este mismo momento $10 al mes. Vaya, convertido al papelucho eso que ustedes tienen ahí. Que en todos estos años, lo que esa llamada revolución ha hecho en Cuba es denigrar a los cubanos, es echar a fajar cubanos contra cubanos, es crear la duda de que si este es de la seguridad de Estado o este es un chivato, como le dicen en Cuba. Pero también, Yusuan, quiero recordarte que esos que ustedes llaman los jefes de los CDR son los primeros jefes de la mafia en el barrio. Son los primeros que venden la azúcar, que venden la sal, que ustedes no son capaces de poner en los mercados a moneda nacional y que hoy por hoy dan todos esos productos en dólares, esperando los dólares del extranjero. Los dólares de muchos cubanos que ustedes, con esas consignas que se vayan, hoy por hoy reclaman, y que hoy por hoy ustedes dicen de que Cuba o que los Estados Unidos está jugando con la comida de los cubanos. Yusuan, estos que hoy tú defiendes, estos mesías que tú pones en un pedestal, son los que tienen al pueblo de Cuba en la hambruna. Esos, Yusuan, visita al pueblo de verdad, ve y quítate la venda, mijito. Yo te aseguro a ti que si tú en ese momento que tienes ahí, ante todas las cámaras del mundo, si es que eso lo transmiten en vivo, que a lo mejor no lo hacen, como son los comunistas asesinos estos, tú levantaras la voz por tu familia de verdad, la historia te iba a recordar. Pero repitiendo lo mismo, mijo, no te va a recordar. Nosotros estamos viviendo en revolución. Estamos viviendo una revolución. Estamos viviendo en revolución y estamos viviendo una revolución. Estamos pasando un hambre. Estamos pasando una necesidad. Estamos tratando de que nuestros problemas no los resuelvan nuestros familiares que están en el extranjero, porque en Cuba no hay economía. Vamos a seguir. ¿Qué es sino esa estrategia que se ha presentado, esa actualización de esa estrategia que implica tantos cambios y tantas transformaciones? Una revolución. Es cambiar lo que tiene que ser cambiado. Yusuan, ¿cuáles son las transformaciones que han habido en Cuba en estos 62 años? ¿Cuáles son esas transformaciones a las cuales tú te refieres, para ver si a lo mejor yo las puedo encontrar o las personas que van a estar mirando esto las pueden encontrar? Las únicas transformaciones que han habido en Cuba en los últimos 62 años es la transformación a la pobreza. Otra transformación más de la cual podemos hablar es de que Cuba era uno de los mayores productores de azúcar en el mundo y hoy por hoy no tiene azúcar para darle a los que viven en Cuba, porque hoy por hoy muchos de esos centrales productores de azúcar en el mundo han sido destruidos, han sido desmantelados para usarlo en materias primas. Yusuan, esas son las transformaciones donde en Cuba no hay una agricultura, donde en Cuba hoy por hoy, 2020, 2 de noviembre, usted no puede ir a una market o un mercado porque no hay agricultura, porque el desgobierno asesino de los castros comunistas, con ese deseo de poderlo dominar todo, lo han destruido todo. Yusuan, ¿cuáles son esos cambios a los cuales tú te refieres, mijo? Cuando en Cuba, hoy por hoy, Camila Acosta, por denunciar de que los edificios se están cayendo por la mal manejo
de ese desgobierno asesino de La Habana, hoy por hoy esos edificios están siendo derrumbados por el tiempo, por falta de mantenimiento, viviendo personas adentro. A eso son las transformaciones que tú te refieres. Si son a esas, perfecto. Estamos contigo en esas transformaciones. Decía Fidel, con sentido del momento histórico. Por eso es que es tan importante tener los pies en la tierra, siempre pensando en el pueblo. Nuestro pueblo es muy inteligente. ¿En pies en qué tierra? ¿Pensando en qué pueblo? Si la cúpula comunista, lo único que sí ha pensado en el pueblo es en tratar de pensar y decir, bueno, si esta familia se queda en Cuba, uno o dos de ellos se van a ir. Y todos esos millones de cubanos, en esos son los únicos cubanos que ellos piensan. A Cuba no le interesa el pueblo. A los comunistas asesinos no le interesa el pueblo. Nunca les ha interesado. A los comunistas no les interesa que los cubanos se repatrien y lleguen a Cuba nuevamente, porque eso es la mayor pérdida para ellos, porque esos cubanos los votaron de Cuba, se fueron de Cuba por política, no se fueron, nadie se va de una isla o nadie se va de un país por simplemente economía. No, 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 eso es una falacia. Cuando tú emigras de un país, Yusuan, emigras por política. ¿Por qué? Porque la política de ese país está en ese momento afectando la economía, está en ese momento afectando la sociedad y está en ese momento destruyendo los valores sociales, y por eso las personas emigran, y es el caso de lo que sucede en Cuba. Yusuan. Y nuestro pueblo ha sido capaz de reconocer y de resaltar y de admirar que nuestro presidente Díaz-Canel comparezca en las mesas redondas, que nuestros ministros comparezcan en las mesas. A ver, mijo, la verdad que yo cada vez que te veo más, me doy cuenta que la masa encefálica y la materia gris te la extirparon. Número uno, vamos a hablar claro. El pueblo en Cuba no tiene más remedio. Bueno, sí tienen más remedio en este caso. ¿Por qué no? Las personas en Cuba, y yo no digo esto porque estoy aquí en los Estados Unidos, pero hoy por hoy el cambio dentro de la isla está en las manos de los cubanos que están allí en Cuba, que viven allí, que sufren esto que tú estás diciendo, mijo. Esto que tú estás diciendo de que el pueblo ha admirado la manera en la cual tu presidente, porque ese no es el presidente de los cubanos, será el tuyo. Ese hombre no fue electo por ningún gobierno, por ningún pueblo. Ese hombre fue puesto ahí como puesto a dedo. Ese es el gran puesto a dedo de la historia moderna de Cuba. El señor Díaz-Canel, que no pinta ni da color de ningún tipo, que no toma ninguna decisión, que simplemente está ahí porque lo pusieron un día y simplemente está ahí para defender las riquezas de los Castros asesinos y demostrarle al mundo de que hay algo. Ahora bien, para todos aquellos que no saben lo que son las mesas redondas, es un programa de diversionismo ideológico, ahí esa es la palabra que ellos usan, para constantemente meterle en el cerebro a la gente sobre los problemas que ellos no son capaces de enfrentar. Esos son los programas donde llevan a un ministro de alimentos para decirle al pueblo que ellos están en una mayor cantidad de producción de tripas y que para el próximo mes van a generar tantas tripas. Fíjense eso. Y el pueblo se pregunta, porque el pueblo sí es inteligente, pues, chicos, ¿dónde está la carne de todas esas animales que ustedes están empatando todos esos pedazos de tripa? Pero son tan descarados y tan abusadores con su pueblo
que son capaces de hasta jugar con su mente, con sus hijos y decirle que las langostas y los camarones, Yusuan, no se la pueden dar al pueblo porque tienen que comprar leche en polvo para darle a los niños. Yusuan, me parece que el extracto que te dieron es un extracto muy fuerte porque no te deja analizar ni pensar. Seguimos con este señorito. Redonda, y expliquen al pueblo y actualicen al pueblo. Quizás muchas de estas medidas quizás no se entiendan muy bien en una primera, segunda, tercera explicación, para que se comprenda. Yusuan, no expliquen. Número uno, mientan al pueblo. Eso es lo primero que hacen. Confundan al pueblo. Número dos, esas explicaciones que ellos dan no se pueden entender ni en una, ni en dos, ni en tres veces, Yusuan, porque son mentiras. Son mentiras maquiavólicas. Son mentiras en las cuales no existe un ser humano que pueda entender lo que tú tratas de explicarle, mijo. Porque son simplemente eso, mentiras tras mentiras, tratando de buscar un culpable que sí existe y el culpable son ellos, tratando de buscar un bloqueo que no existe y el culpable son ellos. Que la cuestión de la alimentación en el país sí es de seguridad nacional y que hay que producir más para que esa ama de casa, ese cubano, esa cubana que va a la placita, al mercado o al agro, encuentre allí lo que necesita y nos evitemos entonces los conflictos entre la escasez quizás en el agro estatal y lo que puede tener un carretillero. Aquí vemos que este muchacho, en esta última explicación, él no sabe absolutamente de nada. Él está diciendo la diferencia entre lo que puede producir el Estado, que el Estado no está para producir, el Estado está para liberar el mercado, el Estado no está para generar frutas, para sembrar fruta. Ese no es el trabajo del Estado. Y a eso se refiere este muchacho que no tiene dos dedos de frente. El Estado está simplemente para poder guiar a los ciudadanos. Pero ustedes tienen que entender, y tú tienes que entender, que para que haya economía en un país, tiene que haber libre mercado. Tienen que existir compañías. El cubano de a pie, el que está sufriendo ahí, tiene que específicamente comenzar a crear sus compañías. Tienen que darle la oportunidad de que haya competencia. Eso no es un carretillero como tú te... En Cuba hoy por hoy hay campesinos que no pueden ser más productivos por culpa del bloqueo de ese desgobierno asesino al cual tú defiendes, Yusuan. Y tú no lo entiendes de esa manera, mijo, pero tienes que entenderlo algún día, quizás con algún golpe en tu cabeza, no sé, me refiero a un golpe no físico, para que no me lo interpreten. Sé que Tony estás por ahí ya, Figueroa, vamos contigo en unos minutos, pero tengo que salir de este personaje para ver si él me entiende y me podemos comunicarnos de alguna manera, que es un poco difícil con él, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir escuchando esto. Que muchos son gente decente, porque son revolucionarios también. ¿Qué es revolucionario, Yusuan? ¿Revolucionario por qué? ¿Quién le puso esa palabra revolucionario? Esa palabra la inventaron los terroristas Castro narco de gobierno cuando bajaron de la sierra con los rosarios en el cuello, haciéndose los piadosos. Y resulta ser que después de 62 años, eso de ser piadosos nunca les sirvió para nada, porque lo que fueron unos mentirosos que hoy por hoy tienen destruido esa economía de la cual tú hablas. Son hombres y mujeres de este pueblo, el tejido espiritual de la nación tiene que salvarse.
Cuando se comience la tarea de ordenamiento a aplicar, a implementar, tenemos que ser los primeros en acompañar ese proceso de identificación de las familias vulnerables, de velar y controlar los precios de los productos. Tenemos que controlar. ¿De qué producto estás hablando? ¿De qué familias vulnerables? En Cuba todas las familias son vulnerables. Cuando tú te encuentras en un país donde tú no ganas en dólares y hoy por hoy todas las tiendas que hay en Cuba, que tienen productos en Cuba, están en dólares, te estás dando cuenta que en Cuba todas las familias están vulnerables, que en Cuba las familias dependen de sus familiares, amigos en el extranjero. Y a eso es lo que tú te refieres. A esas son las familias vulnerables. También, como usted decía, presidente Lasso, el cumplimiento de la ley del presupuesto. ¿Cuánto podemos nosotros hacer? ¿Cuánto tenemos que hacer? Y es nuestro deber, porque somos representantes del pueblo y estamos aquí precisamente porque el poder en Cuba es un poder popular. Yusuan, en Cuba tú no estás representando al pueblo. En Cuba tú eres cómplice, mijito. Tú eres cómplice de una dictadura y en tus hombros está la sangre de todos los cubanos que han muerto por la libertad de Cuba. En tus hombros están las muertes de todos los jóvenes que han tratado de pasar el estrecho a la Florida buscando libertad, algo que ustedes no les han dado. Eso, Yuhan, es lo que te tiene que quedar bien claro en tu mente, mijo. Cuba es una dictadura y tú no estás ahí representando al pueblo. Tú estás ahí representando a la dictadura Castro asesina. Espero en Dios, en ese Jesucristo que mencionaste al principio, que se haga un milagro y te devuelvan la masa encefálica y la materia gris que los comunistas asesinos un día extirparon de tu cerebro, como extirparon y siguen extirpando del cerebro de muchos jóvenes en Cuba que hoy siguen pensando que la revolución y el comunismo es lo que los va a sacar de la pobreza. Al contrario, los seguirá hundiendo en ella.